I read a story about a young married couple this week, Leí un libro de una pareja joven esta semana and they had just gotten back from their honeymoon, y acaban de regresar de su luna de miel. and the young husband came home and saw his wife that was preparing a ham to eat. Y el esposo llegó a su apartamento y vio que su esposa estaba preparando un jamón. And she had the ham on the countertop, and she was cutting the bone end of the ham. Y vio que su esposa estaba cortando las puntas del jamón. And he asked her, why are you cutting the bone off the ham? Y le preguntó a su esposo, ¿por qué le cortas las puntas del jamón? And she said, I don't know, it's what my mom always did. Yo no sé, es lo que hacía mi madre. So the next weekend, they were at the in-laws' house. Entonces la semana que seguía estaban con los suegros. And so the young husband went up to his mother-in-law and said, last week your daughter prepared a ham and she cut the bone end on the ham, and I was wondering why. Entonces el joven le preguntó a su suegra, vi a mi esposa cortándole las puntas del jamón y quería preguntarle por qué hace eso. And she said, I don't know, but that's what my mom always did. Y la suegra le contestó, pues yo no sé, es lo que hacía mi madre. And so he left just even more curious. Entonces se fue más curioso. My wife does it. Mi esposa lo hace, My mother-in-law does it. mi suegra lo hace And the mother-in-law just said that her mom cuts the bone end of the ham. y su madre también dice que hace lo mismo. 3 generations that do it that way. 3 generaciones que hacen lo mismo. He was so confused because his mom didn't do it. Estaba tan confundido porque su madre no hacía eso. So that week he calls the grandma. Entonces esa semana le habla a la abuela And she answers the phone and he says, Grandma, I have a question. y ella contesta y le pregunta, abuela, tengo una pregunta. Your granddaughter cuts the bone end of the ham. Your daughter cuts the bone end of the ham. And none of them know why. Tu nieta y tu hija cortan las puntas del jamón y nadie me puede decir por qué lo hace. They said, you did it. Y dicen que usted lo hizo. A ver, dime por qué. Do you have a, yeah, so do you went ahead. by the way, yeah. So what's the reason why? ¿Por qué es la razón? See, now you say it. All right. And the grandma said, why? I can tell you why. Y la abuelita le dice, pues yo te puedo decir por qué. Here's the reason why. Esa es la razón. Growing up, I never had a pan big enough for a whole ham. Creciendo no tenía un sartén grande que cupiera el jamón, entonces por eso le cortan las puntas. Ahí está. So parents, if you're ever wondering, do my children watch me? Entonces, padres que están aquí presentes, si ustedes se preguntan, ¿mis hijos me estarán viendo? The answer is yes. La respuesta es sí. They're always watching you. Siempre te están vigilando. They're watching you whether you're cutting the bone end of the ham Te ven cuando estás cortando el jamón or if you're lifting your hands in worship at o si church. levantas tus manos en alabanza en la iglesia. They're watching you how you talk at home Te ven cómo hablas en la casa and how you talk out in public. y cómo hablas en el público. They're watching whether you're scrolling on social media Te ven cuando estás en el Facebook or if you're fighting in the car. o si van peleando en el coche. Your children are always watching. Tus hijos siempre te están viendo. So today I want to talk to you about the legacy of a mother, Entonces hoy queremos hablar del legado de una madre, because children are always watching. porque los hijos siempre están viendo. So I want to talk to you about a woman in the Bible that we really don't know a lot of information about. Entonces quiero hablar de una mujer en la Biblia que casi no sabemos mucho de ella. Her name doesn't appear a lot. Su nombre no aparece mucho. When she's mentioned in the Bible, it's a short little story. Cuando se menciona es una historia muy corta. She shows up in Hebrews chapter 11. Aparece en Hebreos capítulo 11. It's what we call the Hall of Faith. Es lo que le llamamos el pasillo de la fama. We are introduced to her in the book of Numbers. Nos introducimos a ella en el libro de Números. We can read her story in Exodus chapter 1 and chapter 2. Podemos leer su historia en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. She's Moses' mother. Es la mamá de Moisés. Her name is Jochebed. Su nombre es Jochebed. Jocabed. And so I want to talk to you about today, Jochebed, the example of a mother's faith. Entonces quiero hablarles a ustedes de Jocabed, la mamá de Moisés, que es el ejemplo de la fe. The nation of Israel had been enslaved for 400 years. La nación de Israel estaba en esclavitud por 400 años. They were under the oppression of Pharaoh.
estaban abajo de la orden del faraón. Pharaoh put them into slave labor, El faraón los puso a trabajar como esclavos and they built cities like Ramses. y construyeron ciudades como Ramsés. And when Pharaoh saw that the population of the slaves was growing so fast, Y cuando el faraón vio que los israelitas estaban creciendo, la población estaba creciendo, he issued a decree hizo una regla that all of the sons born to the Hebrews or to the Israelites were to be put to death. que todos los hijos de los hebreos hizo una orden que tenían que matarlos. But when he saw that people weren't following that rule, Y cuando el faraón vio que la gente no estaba siguiendo esa regla, he issued a new rule, not for the Israelites, but for the Egyptians. hizo una nueva regla, no para los hebreos, sino para los egipcios. That if the Egyptians saw a baby Hebrew boy, Que si los egipcios vieran un bebé hebreo, that they could take that boy from the mother's arms and throw him in the Nile River to drown. ellos pudieran quitarles el bebé, arrebatarles el bebé a la mamá y hundirlos en el lago, Rio. en el río, perdón. That's the context of what's happening here. Ese es el contexto en la situación en la que estamos leyendo. Jochebed finds herself pregnant. Jocabe se encuentra embarazada. She has two older children. They're safe. Tiene a 2 hijos grandes y ellos están bien, They're already older. ya están grandes. We're talking about Aaron and Miriam. Estamos hablando de Aarón y Miriam. You'll read about Aaron later in the Bible. Vamos a leer de Miriam después en la Biblia. But Jochebed, she's pregnant. Pero Jocabe está embarazada. And she finds herself in this scary moment of life. Y se encuentra en un momento muy oscuro en su vida. What would happen if I give birth to a son? ¿Qué pasaría si le daré luz a un hijo varón? Would somebody rip him out of my arms and drown him in the river? ¿Me lo arrebatarán a mi hijo? And so it caused me to think about other people in our world today who have children ripped out of their arms. Y me hace pensar de madres en otras partes del mundo que viven en esas experiencias donde les arrebatan a sus hijos. I think of families and mothers in Africa whose children are ripped out of their arms and boys are put into the army, guerrilla warfare from childhood. Pienso en mamás en África donde están acostumbrados los soldados y van y les quitan a sus bebés y los enlistan a la guerrilla y los enseñan a cómo ser soldados de muy pequeños edad. I think of children who are ripped out of the arms of mothers and fathers and they're put into child trafficking or child slavery. Me pongo a pensar de papás que viven cuando se les arrebatan a sus niños y los venden a la esclavitud sexual y de niños. You and I probably won't face the moment where our childs are ripped out of our hands. Y a lo mejor nosotros, la mayoría, no vamos a vivir por algo de esa experiencia, algo tan feo así. But I was wondering, in what other circumstances do our children find themselves drowning? Pero me pongo a pensar qué otras circunstancias se encuentran nuestros hijos ahogados. Are our children drowning in a sea of violence and sensuality on the little screens that their eyes are glued to? Nuestros hijos están ahorita ahogados en el teléfono donde todo lo que se ve es violencia y sensualidad. Are our children drowning in a sea of confusion where our culture exchanges the truth of God for a lie? Vivimos en un mundo donde los niños están ahogados en el mundo donde se están confundiendo en un mundo que cambia la verdad de Dios por la verdad del hombre. If there's a generation that's drowning today, my question is, where are the Jochebeds? Si esta generación se está ahogando en realidadmente, mi pregunta es, ¿dónde están los Jocabeds? Mothers of courageous faith. Madres que tienen una fe fuerte. Parents of courageous faith. Padres con ¿se puede decir coraje? Valiente. Con valentía. So let's talk about that for a moment. So vamos a hablar de eso por un momento. Because Jochebed had a courageous faith. Porque Jocabe tenía una fe valiente. We read about it in Hebrews chapter 11. En Hebreos capítulo 11. It says it this way.
Dice By así. faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Go ahead. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Though the king, Pharaoh, had mandated all children to be born, Moses' parents refused to obey. Entonces el faraón hizo una ley y los papás de Moisés decidieron no obedecer esa ley. They feared God more than man. Tuvieron temor más a Dios que al hombre. And so this is where we see courageous faith begin to appear in their life. Y aquí es donde vemos la valentía en la fe de esta mujer. They hid baby Moses for 3 months. Escondieron al bebé Moisés por 3 meses. Now, when Renee and I had our firstborn son, I really didn't know what to do with a baby. Ahora, cuando René y yo tuvimos nuestro primer hijo, yo no sabía qué hacer con un hijo. I'd never changed a diaper. Nunca había cambiado un pañal. I didn't know what to do with a crying baby. No sabía qué hacer con un bebé que estaba llorando. In fact, baby Ethan, when he came home from the hospital, had colic. El bebé Ethan tuvía cólicos. I don't know if you've ever heard a colicky baby. No sé si ustedes han escuchado un bebé que tiene cólicos. You can't calm them down. No lo puedes calmar. They sound like this. Se oyen las... That's a Spanish colicky baby. Ese es un... For 3 months. por 3 meses. 3 months. 3 meses. Maybe the neighbors come knocking on the door because they hear the crying baby. A lo mejor los vecinos venían y tocaban porque escuchaban al niño llorar. Is everything okay? I hear a crying baby. Todo está bien, oigo un bebé llorando. Jochebed's like, no, it's just my husband. Yo acabé like, no, es mi esposo. It just cries like a baby. Así llora mi esposo. For 3 months, they're hiding this baby. Por 3 meses escondieron a Moisés. But they realize we can't hide him forever. Pero se dieron cuenta que no lo podemos esconder para siempre. And so they're about to take a big step of faith. Entonces ellos van a tomar un gran paso de fe. Because courageous faith often requires risks. Porque la fe que es valiente requiere riesgos grandes. When I think of courageous faith, I think of mothers in our church who couldn't have a child but chose to adopt a child. Cuando pienso en mujeres en nuestra iglesia que tienen esa fe que es valiente, pienso en mujeres que batallaron para tener un hijo y con esa fe adoptaron a un hijo. That courageous faith adopted and brought a child into a home full of love. Esa fe adoptó a un hijo y lo llenó con amor y con amor. Your faith and your love amazes me. Tu fe y tu amor me asombra. When I think of mothers with courageous faith, I think of mothers who exchanged their career to raise a child. Cuando pienso en mujeres que tienen fe, que es valiente, pienso en mujeres que cambiaron su carrera para crear a un hijo. When I think of mothers with courageous faith, I think of mothers who are married to a husband who does not know or follow Jesus, who does not believe in the Word of God, yet mothers who instill the Word of God in their children. Pienso en mujeres que están casadas a hombres que no creen en la palabra de Dios y como quiera les enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Courageous faith requires risks. La fe que es valiente requiere riesgos. And so here's what we see Miriam do. Y eso es lo que vemos que hace Jochebed. Miriam. Jochebed. Jochebed's faith was active La fe de Jochebed era activa. because she believed that at the end of what she could do Porque ella creía al final de lo que ella podía hacer was the beginning of what God could do. era el comienzo de lo que Dios puede hacer. At the end of her abilities Al final de sus habilidades became the ability of God. empezaban las habilidades de Dios. And so Jochebed takes and she weaves together a little wicker basket. Entonces, Jochebed lo que hace,
preparó un cesta de papiro and she covered it with tar, y lo embadurnó con brea y asfalto and she put baby Moses in y it, puso a Moisés en ella and she placed him along the reeds of the Nile River. y fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo. Now, the Nile River was known to be a river that was full of crocodiles. Entonces el río Nilo se conocía porque había muchos cocodrilos. And so here is a 3-month-old defenseless child in a crocodile-filled river. Y ahí va Moisés con solo 3 meses de edad con los cocodrilos. This was Jochebed's step of faith. Este era el paso de fe de Jocabed. Now, when she placed him among the reeds in the river, Y cuando los puso en el juncos del río, she knew that this was a place where women congregated, ella sabía que en el río es donde las mujeres se congregaban, that they would see little baby Moses. que alguien iba a ver al bebé Moisés. It would be like placing a baby on the steps of a hospital. Es como poner a un bebé en los pasos del hospital. It's where people are moving by. Es donde la gente se está moviendo, entrando y saliendo. And off at a distance, Y a la distancia, Jochebed had Moses' older sister Miriam watching from a distance. ella le dijo a la hermana de Moisés que iba a la distancia que viera, que siguiera viendo a Moisés. This is where we see Jochebed's courageous faith being rewarded. Aquí es donde vemos la fe de Jocabed ser Premiada. premiada. And so this is how the story plays out. Y aquí es como la historia se sigue. When Pharaoh's daughter sees the basket, Cuando la hija del faraón mira a Moisés, she sees the crying baby. mira a Moisés llorando, Miriam comes and approaches her Miriam se acerca a ella. and says, "If you need a nurse to raise the child, I can find one for you." Si necesitas a alguien que le dé de comer al bebé, yo conozco a alguien. Now, it was customary for wealthy women back then Y era la costumbre de mujeres con mucho dinero en ese entonces to hire a nurse to nurse the baby until he was weaned. de contratar a alguien para darle de comer al niño. The child was legally theirs until they gave him back to the mother. El hijo era legalmente de ellos hasta que ya creciera y se lo dieran a la madre. So Miriam goes and gets Jochebed, Entonces Miriam va a llegar a Jocabed and Jochebed and Moses are reunited. y Jocabed y Moisés son reunidos. And it's the season of time where Jochebed is able to instruct her child in the formative years of his life. Y es un tiempo importante porque es el tiempo donde Moisés está creciendo y son tiempos claves y Jocabed pudo estar ahí para él. And she talked to him about the God of Y Abraham, le habló del Dios de Abraham, the God of Isaac, el Dios de Isaac, the God of Jacob. el Dios de Jacob. She passed faith on to Le him. pasó su fe a él. And as the years went Y by, como los años pasaron, she passed him back to Pharaoh's daughter, se lo regresó a la hija del faraón, where now he was schooled donde ya era su educación estaba in the best schooling that Pharaoh's court could offer. en la mejor escuela que el faraón pudo haber proveído. So in the providential time of God, En el tiempo providencial de Dios, good job. thank you. Moses was used by God to deliver the nation of Israel. Moisés fue usado para rescatar a la gente de Israel. We're talking about 2 million people. Estamos hablando de 2 millones de gente. He led 2 million of people through the wilderness. Él llevó a 2 millones de gente al desierto. It took the schooling of Pharaoh's court to know how to administrate that. Tuvo que estar en la escuela del faraón de administración para llevar a toda esa gente. And he was able to help a generation of people know about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y pudo enseñarle a una generación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. What's interesting to me Lo que es interesante para mí, is Pharaoh's chosen instrument of death que el arma de elección que eligió el faraón para la muerte became the instrument by which Moses was saved. fue lo que Dios usó para salvar a Moisés.
What the enemy intended for harm, Lo- God turned around for good. Lo que el enemigo intentó para el mal, Dios lo cambió para el bien. Jochebed was able to pass a faith on to Moses. Jocabed pudo pasar su fe a Moisés. So Hebrews chapter 11 verse 24 says it this way. Entonces Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice, By faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. It's an example that a mother's faith can influence generations. Es un ejemplo que la fe de una madre puede influenciar generaciones. So what does this speak to you and to me? So, ¿qué te dice esto a ti y a mí? It says that you and I can impart our faith to others. Es de que tú y yo podemos impartir y dar nuestra fe a otros. It means the faith that we pass on to others can impact generations to come. Significa que la fe que nosotros compartimos puede impactar generaciones. It means that you and I have a responsibility to pass on faith to another generation. Significa que nosotros tenemos una responsabilidad de compartir nuestra fe a las generaciones. It means what a mother and a father do is vitally important. Significa que lo que hacen un papá y una mamá es muy importante. It means our children are always watching us. Significa que nuestros hijos siempre nos están viendo And we have the privilege to pass on our faith. y tenemos el privilegio de compartir nuestra fe. Now, here's what's interesting to me. Ahora, eso es lo que es interesante para mí, Because in this story of Moses and Jochebed, porque en la historia de Moisés y Jocabed, we also see the line of God's saving redemption story. porque también miramos la línea de la salvación de la historia de Cristo. In Exodus chapter 2, En Éxodos capítulo 2 there's a reoccurring verb, hay un verbo que sigue apareciendo and it's the verb to see y es el verbo ver, and to know. ver y saber. It says that when Jochebed saw how beautiful Moses was, Dice que cuando Jocabed vio qué hermoso era Moisés, it says when Pharaoh's daughter saw the baby, cuando la hija del faraón vio al bebé, it says when Miriam was watching and to know what was happening. dice que cuando Miriam estaba viendo a Moisés y sabía lo que le estaba pasando a Moisés, We see this seeing and this knowing, and for me, it's a foretelling of what God's about to do. vemos este ver y saber que es lo que nos está indicando lo que Dios va a hacer. Because when you get to the end of chapter 2 Porque cuando llegas al final del capítulo 2 and you get to verse 25, y llegas al versículo 25, it says, God saw. dice Dios vio. It's the same verb. Es el mismo verbo. God saw. Dios vio. What did God see? ¿Qué vio Dios? God saw the people of Israel, Dios vio a la gente de Israel and God knew their suffering. y Dios supo su sufrimiento. I'm so thankful that we have a God who sees. Estoy muy agradecido que tenemos un Dios que ve. We have a God who sees and a God who knows. Tenemos un Dios que ve y un Dios que sabe. If you've ever wondered, does God see me? Si te has preguntado, ¿Dios me verá? If you've ever wondered, does God know what's going on? Si te has preguntado, ¿Dios sabrá lo que me está pasando? The answer is yes. La respuesta es sí. We have a God who sees Tenemos un Dios que ve and a God who knows. y un Dios que sabe. He sees our suffering Él ve nuestro sufrimiento and He delivered us. y nos salvó. Our suffering wasn't to drown in a river. Nuestro sufrimiento no era de ahogarnos en un río. Our suffering was eternal separation from God. Nuestro sufrimiento es pasar eternidad separado de Él. Our suffering was being condemned to hell. Nuestro sufrimiento es ser condenados al infierno. But because God saw and God knew, God also provided. Pero porque Dios vio y también supo, Él proveó. Our provision came through Jesus Christ. Nuestra salvación llegó por Jesucristo. Through Jesus Christ, we're saved. Por Jesucristo somos salvados. Because God saw and God knew Porque Dios vio y también supo our suffering, nuestro sufrimiento. He provided our Él salvation. proveó nuestra salvación. Let me invite you to bow your head. Te invito a agachar tu cabeza.